llega a su casa y no se duerme. Vamos, llega, está un rato y se viene durmiendo a las 10, 10 y media, 11. Pero yo creo que lo que estamos haciendo aquí, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Acuérdense que dice la escritura que hagamos tesoros en el cielo. ¿A que sí? Entonces hay varias formas de que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Muchas veces cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenece, y eso nosotros lo usamos para pagar la renta, comprar cosas, y de esa manera usted hace tesoros en los cielos. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, el tiempo que usted está dedicando aquí, igualmente usted lo está invirtiendo en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hoy lunes tenemos discipulado y oración. Entonces queremos empezar a enseñar temas de discipulado, porque necesitamos discipularnos. Hay tanto que enseñar. Necesitamos hablar también de las clases de siervos. Acuérdense que hay diferentes clases de siervos. Hay siervos que les dicen, haz esto y eso hace, no hace más. Y hay otra clase de siervos de que les dices, hacen esto y da un extra más. Entonces así vamos a ir estudiando las diferentes clases de siervos, pero eso no es el tema hoy. El tema que yo le quiero hablar hoy es, gloria a Dios. No se preocupen, nos estamos acomodando. Tenemos 2 servicios hoy, pero ahí vamos, gracias a Dios. Ahí está, mire. Déjenme introduzco con estas 3 citas y ahí le voy a decir a dónde lo quiero llevar. Bueno, vamos a orar rápido, Padre, te damos gracias. En esta tarde te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos guíes. Por favor, danos una palabra, Padre, que nos revele, que nos enseñe. Una palabra que se haga rema en nuestra vida, Padre, para poder entender tu palabra, para poder entender por qué estamos aquí, Señor, y cuál es el propósito. Por favor, háblanos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Padre, a unos que nos miran, los bendecimos. Mi hermano José Solís, Padre, sigue obrando sobre su vida. Trae restauración sobre esa parte de su cuerpo. Mi hermano José Luis Hernández, allá donde se encuentre, Padre, con ese negocio que ha iniciado, bendícelo, Padre, ábrele puertas. También te pedimos por la mamá de mi hermano Héctor, Padre, para que tú obres, Señor, sobre su vida. La mamá de mi hermana Leti, Padre, también te la ponemos delante de ti, Padre Santo, para que tú obres. Cualquier petición, cualquier necesidad, Padre, te la ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces fíjese lo que dice 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces yo quiero que me vaya usted ayudando a predicar aquí. ¿Qué es lo que usted mira en este verso? ¿Qué es lo que está hablando el escritor aquí? Dice que si nosotros, que dice, en cuanto a mí lejos, dice, esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar. Entonces quiere decir que si nosotros dejamos de orar, pecamos. Dice que tremendo. Hay gente que a veces dice, bueno, pastor, yo no hago nada, no digo malas palabras, simplemente no me congrego. ¿Es malo? ¿Qué más? Hay una escritura donde dice que la gente está caída. Está caído, porque dice en el libro de Apocalipsis, dice que has dejado tu primer amor, por lo cuanto fíjate de dónde has caído y arrepiente, porque si no vendré sobre ti, removeré o quitaré tu candelabro. Entonces fíjese qué tremendo. Entonces cuando nosotros dejamos de orar, uno peca. ¿Por qué? Porque tenemos que estar orando por nuestra vida, es tener que estar orando por los demás, porque dice, en cuanto a mí lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que estemos orando los unos por los otros.
Pues una cosa es de que usted ore en su casa, que sea su vida espiritual, y otra cosa es que nos reunamos como iglesia, donde 2 o 3, tan bueno y tan delicioso es, hermano. Entonces es un principio que nosotros estamos honrando, el poder llegar a este lugar y poder orar juntos. Amén. Vamos a ver otro verso rápido. Me estoy introduciendo solamente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Y cuando Salomón terminó de orar, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Entonces se da cuenta qué sucede, qué pasa cuando nosotros oramos. Por eso es importante que nosotros no faltemos a la oración. Es importante que nosotros vengamos a la oración. Mire, hay tanto que hablar de la oración, hay tanto. Podemos decir ese otro verso que dice: orar sin cesar para no caer en tentación. Entonces tenemos que estar orando continuamente. Orar sin cesar, continuamente, para no caer en tentación. Entonces quiere decir que cuando nosotros caemos en una tentación, nuestra oración está menguando. Entonces necesitamos orar. Más si sabemos que hay áreas de nuestra vida que estamos peleando, luchando contra esas áreas, necesitamos orar. Acuérdense que el Señor le dijo a Caín: he aquí, el pecado te acecha y está a la puerta. Entonces quiere decir que el pecado está. Mire, y lo que el Señor me revelaba es que muchas veces está a la puerta, porque hay diferentes clases de puertas. Nomás le voy a dar un pincelazo. Está a la puerta del pecado. Entonces muchas veces hay gente que pasa y le hace así. Dice que tremendo. O hay veces que pasa y se pone nervioso, que quisiera abrirla, porque hay gente que es curiosa a ver qué pasa. Pero no podemos estar jugando, porque en una de esas es peligroso. Entonces necesitamos orar para poder vencer eso. Y de esa manera usted pasa y como si nada. ¿Verdad que sí? Entonces es necesario orar para poder vencer la tentación. No me quiero meter muy a fondo ahí porque lo quiero llevar a otra cosa. Lucas 18:1. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar de vez en cuando, en todo tiempo. Y si usted se da cuenta que muchas veces solamente cuando llegamos los martes intercedemos. Gloria a Dios. Si algunos de los que están aquí, o todos, vamos a declararlo por fe, oran continuamente. Oran continuamente. Hay varias formas de orar: levantando las manos, de rodillas, rostro en tierra. Hay 3 formas de poder orar. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que orar? Bueno, la Escritura habla varias veces que tenemos que hacerlo, pero cuando dice todo el tiempo, si podemos, continuamente. Entonces, ya les di más o menos una base, cuán importante es la oración. Hay más versos, hay mucho que hablar de la oración. ¿Está de acuerdo? Entonces, solamente le di un pincelazo a donde yo lo quiero llevar ahora. Y este es el tema que, bueno, hay una pregunta ahí. ¿A qué horas oras tú? ¿A qué oras tú? ¿A qué oras tú? Bueno, no le puse bien ahí. ¿A qué hora oras tú? Dígale al que está a su lado: ¿a qué hora ora usted? Mire, hay veces, hermano, que son las 3 de la mañana y se quita el sueño. Dice la Escritura: a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Su espíritu está anhelando, está necesitado. Hay veces, yo no sé, hay ciertas horas que se quita el sueño y uno no se quiere parar porque hace frío, porque la carne no le gusta levantarse. Pero no sé si le ha pasado muchas veces que hasta le anda de ir al baño y de esa manera se levanta y ni así se pone a orar, porque luego se mete a la cobija.
Dice que tremendo, cómo el espíritu, hermano, está ansioso de orar. Y su carne, dice la escritura, que es débil. Entonces, ¿a qué horas ora usted? Ahí le voy a otra pregunta más. ¿Existirá en la Biblia un horario que especifica para orar? Dice que orar en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces se da cuenta, mire, cuando nosotros llegamos aquí, hermano, a las 6:30, le damos gracias a Dios porque pudimos llegar y porque vamos a interceder con nuestros hermanos. Hermano, de verdad que hay mucha necesidad por qué orar. Y mire cuántos sabemos ahorita. Gracias a Dios sabemos un buen grupito. ¿Y los demás? ¿Será que no tienen necesidad? Yo le pregunto, ¿por qué hay tanto que orar, hermano? De verdad. Hay que orar por esta ciudad. Hay que orar por las ciudades alrededor. Hay que orar por los países. Hay que orar por los gobernantes. Hay que orar, hermano, por el próximo año. No sabemos lo que vaya a venir. Porque nosotros tenemos que estar confiados en Dios. Tenemos que orar, hermano, por aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están pasando necesidad. Tenemos que orar por los siervos, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pablo mismo decía, orar por mí para que me sea dada palabra. Es importante, hermano, de verdad que yo deseo que cada vez que me toque predicar, para mí, yo le estoy diciendo por mí, y yo le puedo decir también por todos aquellos que predican, y cada vez que uno se suba aquí, Padre, úsalo, dale palabra, que no sea él, sino que sea su Señor, que tú nos hables, porque a eso venimos, a invertir un tiempo para que el Señor nos hable. ¿De acuerdo? Por eso es importante que todos los que tienen la oportunidad que le estamos dando, ahorita les dije que yo iba a predicar todos los lunes. Hasta el próximo año vamos a acomodar otra vez la lista. Por eso depende de usted que le demos la oportunidad otra vez que predique. Entonces es importante que nosotros nos preparemos, porque hay mucha gente que viene de lejos, pierde tiempo. Necesitamos traer un buen mensaje para que usted se pueda deleitar. ¿Ven? Entonces, ahí le otra. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar para orar? ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo, hermano. No hay tiempo, puede ser 1 hora, puede ser media hora, pueden ser 2 horas, 3 horas. Gente, hermano, que yo le puedo decir que se avienta orando hasta ahora. Y yo creo ha de reposar y sigue orando. Dice que tremendo. No sé si oyó en una prédica del apóstol que decía que hay una iglesia que está en Corea, que tienen un lugar donde la gente dedica a orar continuamente. Qué tremendo. Yo creo que va a tener turnos. Dice que tremendo. Dice que la iglesia del principio era una de las 4 cosas que tenía la oración. Entonces nosotros no podemos descuidar este día de la oración. Yo sé, hermano, que muchas veces en ese momento llega algo que se opone, y si por más usted trate de pelear, de poder llegar, y si no, amén. Pero si usted quizá pudo evitarlo y no quiso venir, pues ya es responsabilidad de usted. Porque mire, muchas veces, hermano, cuando nosotros hacemos una cita al doctor o cualquier cosa, el doctor le dice a qué hora la quiere. Muchas veces lo escogemos a la hora de la oración. Dice que tremendo. Pero sí podemos moverlo, pero es decisión de usted. Aquí no le vamos a imponer, le vamos a enseñar siempre. Entonces, aquí es donde lo quiero llevar. Oh, aquí está, no se ven las letras. Ups. Ahí está. No le puse bien las letras. La hora de la oración. Se llama el tema, la hora de la oración. Entonces, ya le puse un poquito de base para que más o menos usted se dé cuenta lo importante que es la oración. Mire, ya me llevé 15 minutos de introducción. Entonces, la oración, hermano, es un arma muy poderosa que Dios nos ha dado. Mire, ahorita lo voy a dejar así, pero el próximo servicio, hermano, yo quisiera que todos se pusieran juntos, porque mire, vaya. Para la próxima nos vamos a sentar juntitos. ¿Verdad que sí? Bueno,
Entonces la oración, hermano, es un arma que el Señor nos ha dejado. La oración, hermano, mire, dice que la oración del justo, orando, ¿cómo dice? Eficazmente, puede mucho. Porque dice el apóstol Pablo, no podemos estar dando golpes en el aire. Entonces tienen que ser eficaces. Mire, hay puntos vulnerables donde uno puede pegar. Estoy hablando un poco terrenalmente, no para que usted aprenda. Cuando usted le enseñan a pegar, usted tiene que conocer los golpes, dónde se pueden dar para que usted pueda derribar a alguien. Entonces, nosotros espiritualmente tenemos puntos donde somos vulnerables. Hay un tema, creo, en los esquemas doctrinales que se llama ¿cómo? Puntos de contacto. Entonces, hay puntos de contactos donde son debilidades, donde uno se tiene que cubrir. Entonces, cada vez que usted ora, es como si usted se pusiera en guardia. Eso es orar, para que usted se pueda proteger. Cuando usted intercede, usted se pone enfrente de alguien, cubriéndolo. Entonces yo creo que nosotros como cabezas de hogar somos los primeros que tenemos que estar cubriendo. Pero bueno, vamos a seguir, mire. Entonces la oración es un arma, es un recurso tan valioso y tan importante que a veces descuidamos. Dígale al que está a su lado, no podemos descuidar. Es importante, hermano, que no descuidemos la oración. No se diga su vida espiritual, su vida personal, ese es aparte. Y esto, hermano, si usted sabe que tiene necesidad y usted viene, pastor, aquí hay una petición, necesito orar por mi familia, necesito orar por mis hijos, necesito orar por mis hermanos, necesito orar por mis padres, necesito que ore por mi trabajo porque estoy pasando dificultades, estoy siendo atacado terriblemente. Por favor, que si pueden orar. Y juntos aquí, hermano, a través de todas esas peticiones, nos vamos a poner a interceder juntos, hermano. ¿Y usted cree que el Señor no va a hacer algo? Claro que el Señor va a hacer algo. Acuérdese de aquella viuda que dice que tocaba la puerta y tocaba la puerta hasta que lo fastidió y le dijo, van a ver qué quiere. Entonces, si nosotros estamos toca y toca y toca y toca la puerta, el Señor nos va a responder. Amén. Entonces, existe un gran misterio en la oración que todos deberíamos de conocer. Hay otra escritura, parece, no sé si está en uno de los evangelios donde dice que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Y qué es una parábola? ¿Es un enigma? ¿Es qué más? Algo que se tiene que descifrar. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros busquemos ese misterio que es de la oración. Mire, esto está precioso, hermano. Que cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas, hay una batalla que se está dando. Cuando todos juntos, donde dos o tres nos pusiéramos de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios haría la obra. Entonces, cuando nosotros hacemos un altar, estamos doblando rodillas, estamos levantando nuestras manos, es un punto de contacto en la tierra y en el cielo, para que pueda el Señor obrar, el Señor pueda hacer la obra. Daniel, un hombre que se propuso, hermano, que estaba en un lugar donde abundaba el pecado, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y se acuerda cuando dice que ya desmayaba, y dice que hasta que llegó el ángel y lo fortaleció, pero dice que su petición no llegaba porque había una batalla arriba. Dice que el ángel de Persia lo había detenido hasta que llegó Miguel y lo ayudó. Entonces quiere decir que sus peticiones van a estar en batallas arriba, pero usted necesita pelearlas para que el Señor pueda obrar. Vamos a estar pidiendo, pidiendo, pidiendo. Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo se lo daré. Mire qué rico, qué precioso. ¿Qué más? Mire, pues vamos a ver qué tipifica esto. Revelación capítulo 5, verso 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro
llenas de incienso. ¿Qué dice? Que son las oraciones de los santos. Mire, entonces, ¿qué representa el incienso? Las oraciones. Entonces, cuando el tabernáculo, usted entraba al lugar santo, dice que estaba el altar del incienso. Por eso representa, ¿qué le dije? Las oraciones. Entonces quiere decir que cuando alguien, hermano, mire, entra en el lugar santo, le gusta estar en el lugar santo, le gusta avanzar, es una persona que ora. Entonces usted va a ver aquella persona que se esfuerza por llegar a la oración, que los sábados llega a la oración, que no descuida su vida espiritual en oración, le gusta estar en el lugar santo, porque eso representa el altar del incienso. Es lo que dice ahí. Dice, cada uno tenía arpa y copa de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire qué más. Revelación 8:3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, ¿qué representa la oración? El incensario, ¿verdad? El incienso. Entonces, quiere decir que el oficio del sacerdote, ¿cuál era? Porque recuerda que nosotros somos sacerdotes. Dice la escritura, dice el apóstol Pedro que somos reyes y sacerdotes. Entonces, ese es nuestro oficio de nosotros. Mire, dice que el oficio del sacerdotal antiguo, en la figura para nosotros como sacerdotes de un nuevo pacto, nos enseña que debemos orar a nuestro Dios por la mañana, por la tarde, porque había dos sacrificios que se ofrecían, el de la mañana y el de la tarde. Y existe un trasplante entre aquel sacerdocio que era según de arónico o de Aarón, y el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mire qué tremendo. Cuando David puso el orden al servicio dentro del templo, estableció, dice, 24 órdenes. Por eso es que hay 24, los 24 ancianos son las 24 órdenes que hay. Y cada uno tenía un turno respectivo, ministraban en el lugar santo. Pero fíjese, esto es bien curioso y sobre todo interesante, que la octava orden le correspondía a Abías, y al noveno a Yeshua, o Yeshua, algo así, Yeshua. Y eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10 al 11. Mire lo que dice. La séptima a Cos y la octava a Abías. Era la octava. Y dice Primera de Crónicas 24, 11. La novena a Yeshua y la décima a Sequenías. Entonces, usted puede ver aquí varios turnos, pero dice que el octavo turno le tocaba a Abías y el noveno a Yeshua. Pero vamos a ver qué significa esto. Dice que Abías, dice que significa Jehová es Padre, y Yeshua significa Él salvará. Mire qué tremendo. Estamos viendo dos turnos que significa, Yeshua significa salvará, y de este nombre se origina ya en el castellano el nombre de Jesús. Prácticamente entre la octava orden y la novena orden sacerdotal se dio la transferencia de aquel oficio. El sacerdote Abías representa el sacerdocio del Padre, y que se lo entregó a Jesús, que representa el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahí está, mire. Abías es que significa Padre, y Yeshua significa Él salvará, que representa a Jesús. Entonces usted puede ver los dos turnos. Entonces cuando el Padre, acuérdese que el Padre usó a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y de ahí entrando al Nuevo Testamento,
ahí le dan la estafeta a Jesús, y Jesús ahí es cuando sigue. Por eso entra el segundo turno, según el orden de Melquisedec. Mire, el sacerdocio del Padre, sacerdocio levítico. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Mire qué tremendo. 1 Corintios capítulo 10 verso 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Entonces, Lucas capítulo 1 verso 5 dice: y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo, mire qué tremendo, del grupo o del turno de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. ¿Sí se acuerda? ¿Quién nació? Juan. Ok, ya, ahí está. Entonces, ¿qué significa Abdías? Padre. Entonces, ese era el turno del Padre. Y Yeshua significa Salvador, que es Jesús. Entonces, ahí representan los dos turnos sacerdotales, el de y el de Melquisedec. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 1 verso 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal o su orden, mire, delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, dice el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Mire qué tremendo. Entonces vemos que dice: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, era la octava orden. Acuérdense que era esta orden, dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. En aquel oficio existía la hora del incienso. ¿Pero qué dijimos que era la hora del incienso? ¿Qué significaba el incienso? La oración, ok. Dice que era la hora del incienso. Y a esa hora el pueblo oraba mientras el sacerdote quemaba el incienso. Fíjese qué tremendo. Lucas capítulo 1 verso 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Mire qué tremendo. Esto es bien tremendo, hermano, bien glorioso, porque prácticamente a la hora del incienso se le apareció un ángel. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que a la hora que nosotros nos ponemos a orar, a la hora que juntos nos ponemos a interceder, a pedirle al Señor, algo sobrenatural pasa. Hay manifestaciones sobrenaturales, porque dice que se le apareció el ángel. Mire qué tremendo. Pero mire, dice que, déjenle enseño así. Dice Hechos capítulo 10 verso 30. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, fíjense la ecuación que hay aquí, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Pero mire, yo sé que aquí está hablando, ya hay la hora tercera, así. La primera hora la empezaron a contar desde las 7 de la mañana. Pero eso lo vamos a ver en otro tema, lo que es la hora novena. ¿Qué pasaba en la hora novena? ¿Qué terminaba en la hora novena? Pero eso no le quiero hablar ahorita. Yo quiero que usted vea esto que dice aquí en Lucas 1:11 y Hechos 10:30, que dice: y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y dice en Hechos capítulo 10 verso 30: y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y he aquí un hombre que con vestidura resplandeciente se puso delante de mí. Mire qué tremendo. Dice: incienso, oración
Y podemos interpretar la siguiente: a la hora de la oración se le apareció un ángel del Señor. Recordemos que Zacarías era sacerdote de la orden octava del sacerdocio levítico. Esta es la última vez que aparece un sacerdote de aquel pacto quemando el incienso. Y después de esto aparece en escena Jesús, nuestro Salvador. Pero mire, lo impresionante es que así se llamaba el sacerdote que vendría después de la octava orden a la que pertenecía Zacarías. Y recordemos que de los lomos de Zacarías nació Juan el Bautista, que había sido elegido por Dios para presentar al Cordero de Dios. Entonces Jesús venía designado por su Padre a cumplir la novena orden sacerdotal a partir del nuevo pacto que puso fin al antiguo. Ya no se quema incienso literalmente, sino que se ofrece al Señor un incienso espiritual, y esta es la oración. Y curiosamente, estando ya en vigencia el nuevo pacto, aparece un hombre orando por la tarde, y lo asombroso es que le ocurre exactamente lo mismo que le sucedió a Zacarías, según Hechos capítulo 10 verso 30, que dice ahí que Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa, y a la hora novena, he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Mire qué interesante. Los Hechos capítulo 10 verso 31, fíjese lo que dice ahí: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Mire, hubo una presencia sobrenatural y hubo una respuesta. Entonces se da cuenta cuán importante es que nosotros vengamos a la oración, lo que sucede, lo que pasa. No le estoy hablando de la hora novena, qué pasa, qué sucede, qué fin se le pone cuando llega la hora novena. Eso lo vamos a ver en el otro tema. Mire lo que dice Lucas capítulo 1 verso 3. Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Mire, ¿qué le dijo a Cornelio? ¿Y qué le dijo a Zacarías? Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que aquí, hermano, hay una conexión espiritual. Y mire lo inquietante que hay. Dice que por la hora, a la hora que Cornelio estaba orando, porque si quedó escrito ese detalle, es porque contiene un gran mensaje. Y por eso mire lo que dice esta escritura, Hechos capítulo 3 verso 1. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces no quiere decir que estamos especificando un tiempo de que tenemos que orar solamente a la hora novena. No, porque dice la escritura que tenemos que orar en todo tiempo. Pero ¿qué pasó a la hora novena? Jesús dice que cuando estaba en la cruz, que como a la hora novena, dice que terminaron las tinieblas. Entonces eso lo vamos a ver en otro tema, lo que es la hora novena. Ahorita no se lo quiero enseñar, porque si no, no terminaríamos. Entonces era la hora de la oración, mire. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, hora de la oración. Esto nos deja ver que la iglesia del principio, mire qué tremendo, tenía una hora específica para orar. Pero le digo, no por eso estamos asentando de que tenemos que orar a la hora novena, no, porque tenemos que orar en todo tiempo, sino ¿por qué habían especificado esta hora? Mire qué tremendo. Según la porción de la escritura anterior, dice que era la hora novena. En el antiguo pacto existía la hora del incienso. En el nuevo pacto existe la hora de la oración. Entonces, dentro de la orden novena se elige la hora novena. Digo, de la octava se eligió la hora novena para la oración. ¿Por qué? Sería esto al azar, ¿verdad que no? Nada en la Biblia es al azar, todo es parte de un plan majestuoso y todo tiene un porqué y un para qué. Pero esto es impresionante, todo lo que ocurrió a la hora novena. En los 2 ejemplos citados anteriormente podemos ver que Cornelio dice que oraba a la hora novena
Y fue a esa hora cuando se le apareció un ángel del Señor con un mensaje específico. O sea que a la hora de la oración podemos recibir visitaciones angelicales de parte de Dios. En otro caso, cuando los apóstoles Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena, se desencadenaron una serie de milagros asombrosos. Por ejemplo, a esa hora encontraron a un cojo de nacimiento en la puerta de la Hermosa. Y Pedro, tomándolo de la mano, lo levantó en el nombre del Señor Jesucristo y le dijo en el nombre de Jesús: anda. O sea que a la hora de la oración los cojos quedan sanos. Es eliminada la cojera espiritual, se endereza nuestro caminar, y los que durante mucho tiempo se han quedado en la puerta pueden entrar saltando y alabando al Señor. Esto es prácticamente sanidad y liberación. Dice que tremendo. Entonces yo le pregunto, ¿será importante que nosotros vengamos a la oración? ¿Será que en esa hora, hermano, que nosotros disponemos a orar, será que podemos tocar la puerta de arriba? Porque dice que Jesús, oiga, dice que el Señor Jesús, cuando oró, dice que cuando el Señor levantó la mirada al cielo, oró y los panes se multiplicaron. Entonces, pero le digo, ahorita no le quiero hablar de la hora novena. Ese es el tema que vamos a ver el próximo lunes. ¿Ven? Entonces, fíjese qué impresionante es esto, hermano, que muchas veces descuidamos este tiempo, lo dejamos a la ligera, entre nosotros razonamos y decimos: pues es oración, yo oro en mi casa. No, eso es parte de, es un condimento también en tu caminar. El orar en tu casa es tu vida espiritual. Orar por tu casa, que lo has hecho un altar para el Señor, pedir ahí por tus hijos, por tu esposa, por tu trabajo, por todo lo que tú quieres, tu vida espiritual. Pero ya cuando tú vienes aquí a este lugar, nos ponemos de acuerdo. Usted puede ver en la escritura que dice que Pedro y Juan se iban a la hora de la oración. ¿A dónde iban? Al templo de la Hermosa, cuando encontraron al cojo. Y ese hombre, a esa hora de esa oración, a la hora de la oración, porque tenían un día de oración, dice que ese hombre fue sanado, ese hombre fue liberado, ese hombre ya no estuvo en la puerta, sino que ya se metía dentro del templo. Entonces, por eso es importante que nosotros, hermanos, no dejemos de venir, sino nos esforcemos. Mire, lo que pasaba por mi mente, porque oía que decían unos: es un día más, es que va a ser pesado, es que nos vamos a cansar. Y te contagia, uno se contagia. Pues vamos a dejar el servicio el martes y vamos a quitar la oración. Y cuando yo dije eso, hermano, sentí algo en mí que dije: no podemos, la oración no la podemos quitar. No podemos quitar el día de oración. ¿Por qué? Porque es importante para nuestra vida. Si usted, hermano, de verdad pudiera ver con sus ojos espirituales las batallas que se están dando allá arriba, por usted, por su bendición, por su casa, por todo lo que usted pide. Y cuando la escritura dice que oremos sin cesar, quiere decir que cuando nosotros añadimos un día más para poder orar, eso quiere decir que avanzamos más en la batalla. Usted puede ver Moisés, hermano, levantando sus manos, y Aarón y Ur levantando las manos porque luego se le cansaban. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y cuando él oraba o intercedía, ¿qué hacía Josué y el grupo? Avanzaba. Y cuando bajaba las manos, retrocedían. Entonces quiere decir que cuando tú avanzas es por medio de la oración. Tú conquistas, tú tomas la victoria, avanzas, tomas terreno, ganas terreno por medio de la oración. Entonces es importante que juntos podamos orar. Mire qué tremendo. Entonces a la hora novena, derivado de esto, se junta una multitud, y en el pórtico de Salomón, pórtico de la sabiduría, Pedro predicó un mensaje que atrajo a los pies del Señor a 5,000 almas.
A la hora novena, la hora de la oración, hay sabiduría y salvación. Fíjese, porque los apóstoles subían al templo a orar a la hora novena. ¿Por qué Cornelio oraba en su casa a la hora novena? Dice que tremendo. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en next tema. Para ver ya la hora novena, pues le dije íbamos a introducirnos. Y yo sé que todavía le debo dos temas de los oficios de novia. Este viernes posiblemente termino con los dos, son cortos, no son largos, porque faltaron dos. Cuando la amada primero le ponen a cuidar cabritas y después le dan ovejas, y de ahí va avanzando hasta llegar a ser la paloma para que se pueda casarse. No, dice que tremendo es de que la amada va a ser arrebatada, ¿cierto? Porque dice, ¿quién es esta que sube? Y ahí dice que lleva 60 baños. Esos son los 5 ministerios. Pero, ¿qué más dice? Llevan su espada, dice, ¿bajo el qué? Muslo. Dice, por los peligros ¿de qué? De la noche. Entonces en la noche dice que hermano, pero eso lo vamos a ver pues hay mucho, le digo, hay mucho que enseñar, hermano. Hay desgranar tanto, mire, de hablar de esto, simplemente de la oración, le digo, hablar de la oración es mucho tema. Mire, con esto ya me aventé 43 minutos y ya lo tengo adelantado. Mire, eso lo vamos a ver después. Mire, pero el viernes tenía yo que compartirle el tema que estoy preparando. Mire, ese, para el día viernes. Ese. Pero no sé si se porta bien, le acabo de dar de los oficios. Entonces ahí nos quedamos solamente. Entonces, dice qué interesante es de que nosotros. Entonces, siempre que le pase algo en ese día, es un obstáculo. Usted vénzalo, órele al Señor. Por eso, si un ejemplo, en la mañana cuando usted se levanta, antes de irse a trabajar, Padre, te pido por favor, hoy Señor, que va a ser oración, te pido por favor que quites todo estorbo, quita todo obstáculo, Señor, que se quiera oponer. Yo quiero llegar, Padre, para poder ponerme de acuerdo con mis hermanos, poder contribuir, Señor, poder poner de lo mucho que tú me has, de lo mucho que tú me has dado, Señor, y podamos interceder, podamos buscar. Te pido por favor que tú me ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, usted ya se está anticipando, porque va a haber obstáculos para que usted pueda llegar. Ya si en caso, hermano, que usted hizo lo máximo, usted pudo, peleó y se esforzó, y por X razón no pudo llegar porque de plano usted se esforzó, hermano, ya no es culpa de usted, ya no es culpa. Pero usted cruza las manos y no pelea, quiere decir que no se está esforzando. Amén. Póngase de pie, pues, dele un aplauso al Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. No sé si tenga alguna pregunta antes de orar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, vamos a orar, pues. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, que no solamente hoy, Señor, que hemos llegado a este lugar para buscar tu rostro, para poder aprender, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, que en todo tiempo busquemos tu presencia, en todo tiempo busquemos tu rostro. Quita todo obstáculo, Señor, que se quiera oponer el que nosotros podamos llegar a la hora de la oración. Por favor, ayúdanos, danos la fuerza, danos la sabiduría, Padre,
porque hemos visto, Señor, que todo lo que fue dejado para enseñanza nuestra, y que a través de estos ejemplos, Señor, tú quieres enseñarnos las cosas grandes que tú quieres hacer en nosotros, Padre. Gracias te damos por eso, bendito Dios. Ahora entendemos esa palabra que tú dijiste, orar sin cesar, y hemos entendido también el misterio, Señor, y que tú nos los quieres revelar. Hoy lo hemos entendido, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros. Pero danos la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, Padre, para que podamos llegar a esta hora de la oración, Señor, y buscar tu rostro. Y sabemos que a través de esa búsqueda tú vas a obrar, Señor. Tú vas a hacer manifestaciones sobrenaturales. Vamos a ser libres, Señor. Vamos a ser sanados. Oh, gracias te damos, Señor. Lo creemos, Señor, lo creemos, lo declaramos, de que tú vas a obrar, así como la iglesia del principio, Señor, así como cuando estaban los 120 en el aposento alto, Señor, y dice que vino como un viento recio, Señor, y que se les aparecieron lenguas de fuego, Señor, y que tu Espíritu Santo se movió de una manera extraordinaria. Por favor, Señor, queremos experimentar, Señor. Hoy entendemos por qué fue dejado para enseñanza nuestra, para que nosotros aprendamos, para que nosotros veamos, Señor, las cosas maravillosas que tú vas a hacer en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos que no faltemos, que haya ese deseo, Señor, ese deleite, Padre, que no lo perdamos. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Aún aquellos que no pudieron llegar, allá donde se encuentren, Señor, guárdalos, bendícelos, levántalos. Espíritu Santo, tú eres el único quien redarguye, quien convence. Obra, por favor, obra, Señor, te lo suplico. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ahora llévanos en paz, Señor, y que tus ángeles vayan con nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Dale un aplauso.